amigos que nos siguen por este canal Política y Gerencia. Hoy continuamos con nuestro ciclo de conversatorios referente pues a esa situación país Venezuela, en la cual desde hace un año nos hemos propuesto un grupo de venezolanos, el ingeniero Salazar en México, el economista Carlos Ochoa en Florida, el doctor Luis Zambrano en Venezuela y este servidor acá en Austin, Texas, hacer lo posible para ayudar a aportar también nuestro valor agregado analítico de lo que tiene que ver con la situación Venezuela, su causa y su efecto. Y en eso andamos. El conversatorio de hoy, el número 22, va a tratar también sobre un tema que iniciamos la vez pasada con el ingeniero Alberto Real, ingeniero geofísico del petróleo, y que hoy lo continúa también un querido y apreciado y respetado amigo, el doctor Pedro Pablo Fernández, para que nos aborde el tema sobre la batalla cultural de Venezuela. El doctor Pedro Pablo Fernández es abogado, graduado en nuestra casa universitaria, la Universidad Central de Venezuela. Tiene una especialización en economía en la Universidad de Colorado. Tiene una maestría en políticas públicas en la Universidad de Yorktown. Es el director general del Centro Internacional de Políticas Públicas, IFEDEC, con quien trabajé durante 4 años antes de venir para acá. Hicimos un gran trabajo, un gran equipo, sobre todo siempre formando, capacitando ese nuevo liderazgo bajo los principios humanos, democráticos y cristianos. Lo extrañamos, Bienvenido profesor René, allá en Ciudad Bolívar lo extrañamos mucho, en Caroní. en Bolivia, exactamente, Puerto Ordaz. Bienvenido, doctor Pedro Pablo Fernández. Muchas gracias, René. Muchas gracias por esta invitación y por esta oportunidad de conversar sobre un tema que para mí es tan importante. Le agradezco muy especialmente a René, quien fue presidente del IFEDEC allá en el estado Bolívar, y allá trabajamos muchísimo y conversamos mucho sobre, bueno, todos los temas que tienen que ver con Bolívar, por supuesto, las empresas básicas de Guayana que fueron en algún momento un motor de desarrollo tan importante para el país, que produjo divisas, produjo empleo, muchísimo empleo, buenos empleos, creo que los empleos mejor pagados mientras estuvo en manos privadas. Una vez que se estatizó, pues aquello se terminó destruyendo. Una empresa que llegó a producir 4,5 millones de acero, y bueno, ahora no produce nada. Este, Muchas gracias, René, por la invitación y muchas gracias por esta oportunidad. Yo quiero hacer una pequeña introducción del tema porque quisiera que esto fuera más una conversación que una exposición mía larga. Me gustaría mucho más que fuera un diálogo interactivo, ¿no? El título de la charla es La batalla cultural. Estamos en medio de una batalla cultural que tiene muchas facetas. Hay un tema que para mí es fundamental, que es la defensa de la civilización cristiana occidental. No se trata de la defensa de una fe, no es la defensa de una religión, de una creencia, sino la defensa de unos valores que se han construido a partir que además tiene una herencia no solamente judeocristiana, sino grecorromana. Todas las civilizaciones del mundo tienen los valores con los cuales se funda la civilización, tienen mucho que ver con las creencias religiosas, por supuesto, y esta civilización nuestra se fundó bajo la creencia de que hay un Dios que nos hizo a su imagen y semejanza, y por esa razón llenos de una dignidad infinita. Ese elemento es fundamental para la construcción de esta civilización, porque de ahí surge el respeto a la dignidad de cada uno de los seres humanos. Y sobre ese valor de la vida humana y de la dignidad de la vida humana de todos los hombres, cuando digo hombre, por supuesto, incluyo a las mujeres y no hago ningún distingo entre condición social, ni raza, ni religión, ni siquiera. eh, Se desprenden un montón de elementos importantísimos para la civilización. El respeto a la vida desde la concepción, para mí es fundamental. Hoy hay ideologías que promueven la cultura de la muerte y la cultura de la muerte desde el vientre de la madre. Yo creo que estas cosas, repito, no las defiendo desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista cultural.
cuando un país acepta que a un niño en el vientre de la madre se le quite la vida, se está relativizando el valor de la vida, y al relativizar el valor de la vida de un niño que está en el vientre de la madre, el valor de la vida queda relativizado para todos, y con la relativización de ese valor quedan relativos todos los demás derechos que puede tener la persona. De manera que estamos defendiendo no una religión, sino unos valores sobre los cuales se ha fundado esta civilización. La ideología de género es una amenaza clarísima. Están promoviendo la idea de que la ciencia no existe, la biología tampoco. Los sexos con los que nacemos no determinan nuestra sexualidad. La sexualidad la podemos determinar con la autopercepción. Y eso va relativizando todo. Esto no tiene ningún problema si se quedara solo en un planteamiento ideológico, pero es que terminan tratando de imponerlo en las escuelas, y a los niños les imponen unos programas de educación sexual integral que son espantosos. Lo estamos viendo en el mundo entero, lo estamos viendo en España, lo estamos viendo en todos los países donde se ha promovido esta agenda progresista, programas de educación sexual que no educan nada, sino que hipersexualizan a los niños y les van distorsionando la realidad de una forma francamente inconveniente y peligrosa para la preservación de esta civilización. Ese es un elemento dentro de la batalla cultural, para mí fundamental, la defensa de la vida y la defensa de la familia. Pero además hay otro elemento que es el derecho de las familias a vivir con dignidad, a tener sus necesidades materiales satisfechas. Y ahí viene la otra parte de la batalla cultural, que tiene que ver con el sistema político-económico que se corresponde con los valores de nuestra civilización. Eh, Nosotros creemos que todos los hombres somos dignos y llenos de una dignidad infinita, y por lo tanto no vemos compatible con esos valores ningún sistema totalitario, ningún sistema que coarte la libertad de las personas, la libertad de pensar, la libertad de expresarse, la libertad de actuar, la libertad de pensar, pero además la libertad de desarrollar una actividad económica que le permita mejorar su condición de vida y mejorar la condición de vida de su familia. Si nosotros creemos que tiene que haber un sistema político que permita que todos los seres humanos podamos desarrollar nuestro proyecto de vida sin que nadie nos coarte ese derecho. Yo divido básicamente las ideologías políticas no en izquierda y derecha. Yo creo que esa división es una división llena de manipulación, que no permite un diálogo sincero sobre las ideologías. Creo que las diferencias ideológicas están no entre una extrema izquierda y una extrema derecha que llaman fascismo. Creo que la extrema izquierda y el fascismo son básicamente lo mismo. Creo que lo que está planteado, y cuando digo básicamente lo mismo, es que se parecen en todo. La izquierda, los líderes socialistas acusan a sus opositores de fascistas, cuando no hay nada más cercano al fascismo que la extrema izquierda y lo que ellos representan. Me explico. La extrema izquierda, básicamente todo lo que se aproxima al comunismo soviético, al socialismo real, lo que plantea es un Estado grandote, todopoderoso. Bueno, eso es lo mismo que planteaba el nacionalsocialismo y lo mismo que planteaba eh, el señor Mussolini en Italia y en su manifiesto fascista. Él lo plantea claramente: todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, todo para el Estado. Es el mismo planteamiento, exactamente igual. En un caso se hace en nombre de los proletarios del mundo, y en otro caso se hace en nombre de un nacionalismo radical mal entendido. Pero básicamente los dos lo que proponen es un Estado todopoderoso. El nacionalsocialismo de Hitler y el de Mussolini en Italia, el Estado tuvo un control absoluto sobre la economía. Es verdad que Hitler no expropió ninguna fábrica, pero controlaba todo, controlaba lo que se producía, cuánto se producía, qué se producía, el sueldo que se le pagaba a su... Es decir, había un control completo desde el Estado. Es exactamente lo mismo que plantea el marxismo, la planificación de la economía centralizada en el Estado. Cuando uno va viendo todo, hasta la estrategia que utilizan para lograr el poder absoluto es la misma: dividir a los países, dividirlos entre buenos y malos. En el caso del marxismo es entre patronos y trabajadores, los patronos malos, la burguesía explotadora y el proletariado explotado.
Y entonces, con esa división de la sociedad justifican el poder absoluto para defender a unos frente a los otros. Lo mismo que hizo el nacionalsocialismo, ¿sabe? Ahí no era patronos empleados, sino era la raza aria contra los judíos y contra todo el que amenazaba a la raza aria superior. Y entonces, dividen a la sociedad entre buenos y malos para justificar un montón de cosas, de atropellos que se suponen en defensa de unos frente a los otros. Entonces, básicamente, la extrema izquierda y el fascismo son lo mismo. En el extremo contrario a eso están las ideas de la libertad, está el liberalismo clásico. Cuando digo liberalismo clásico, es ese que proclama que nacemos los seres humanos con unos derechos inalienables, entre los cuales está la vida, la libertad y el derecho a propiedad. Eh, Ese además es un argumento que tiene su base en los valores que defendemos. Debemos ser dueños de la tierra y del esfuerzo, del producto del esfuerzo que realizamos. Entonces, en el liberalismo, en las ideas del liberalismo está la oposición más radical a a la extrema izquierda y al fascismo. En el caso de Venezuela, creo que debemos hacer un esfuerzo por acabar con una cultura del populismo que no nació con Chávez, que viene desde mucho tiempo antes, la idea de que somos un país rico y que como somos un país rico, el Estado tiene que resolver los problemas de los ciudadanos y tiene que resolvernos el problema a todos. En esa cultura está la razón del fracaso de la República Civil Democrática, eh, un Estado que creció patológicamente a partir de 1974 con el primer boom petrolero, y ese Estado que creció hipertrofiado terminó parando un periodo de crecimiento en Venezuela que arrancó en los años 20, 1920, con la reforma de la Ley de Hacienda Pública Nacional que llevó adelante el gobierno de Gómez, y que crecimos como ningún país en el mundo creció, con estabilidad económica absoluta, estabilidad en el tipo de cambio, estabilidad en los precios, hubo inflación por debajo es decir, en un dígito y bajo durante 50 años. Y eso se rompió en 1974 con el crecimiento patológico del Estado que se financió con la inmensa riqueza petrolera, y ahí se generó un espíritu y un discurso y un planteamiento populista, socialista, que terminó haciéndole mucho daño a la economía y fue, para mí, la causa por la cual la experiencia democrática, que tuvo un montón de cosas positivas, fracasó y nos trajo esta desgracia absoluta que ha sido el socialismo del siglo XXI. Ahí está la causa del fracaso económico de un sistema que tuvo muchísimos recursos y que, habiéndolo podido aprovechar de una manera más eficiente y más inteligente, Venezuela pues hubiera tomado un camino completamente distinto al que tomó. Creo que en el cambio cultural está en una buena medida la posibilidad de Venezuela de salir adelante, entender que es a partir de la inversión privada, del esfuerzo, de la creatividad, del empuje del sector privado, la forma para recuperar la economía, recuperar la generación de riqueza, los empleos y las oportunidades, y además que es el esfuerzo personal, la disciplina, el sacrificio personal, la única vía para lograr superar la pobreza. En esa idea de que el Estado te va a resolver todo, bueno, el Estado no resuelve nada y termina la gente empobreciéndose cada día más. La gente no supera nunca la pobreza esperando con la mano extendida que el Estado le dé nada. La gente logra superar la pobreza cuando con su propio esfuerzo puede, a partir de una economía que genera empleo, esos empleos permiten que la gente con su propio esfuerzo pueda superar la pobreza. Las familias superan la pobreza cuando tienen un empleo estable y bien remunerado que les permite, bueno, acumular el capital y satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, es ese cambio de mentalidad el que nosotros estamos promoviendo, desde IFEDEC lo estamos haciendo. Hemos, nos hemos propuesto dar esta batalla cultural en Venezuela que está planteada en el mundo entero, y Venezuela no escapa de eso. Con esta introducción rápida y tratando de sintetizar todo en pocos minutos, pues quisiera entonces iniciar una conversación con todos ustedes. Muchas gracias. Excelente, Pedro Pablo. Creo que suscribimos esa explicación del país que hemos tenido y que seguimos resistiendo a reconocer lo que hemos sido y lo que somos y lo que deberíamos ser, que está en duda todavía. Esta semana hubo
un estudio publicado en el diario El Tiempo de Colombia, donde el 46,7% de los venezolanos tienen programado emigrar a corto plazo. Mi pregunta es, ¿eso es una respuesta, como la estoy interpretando, muy concreta frente a dos realidades? La realidad que ocurrió el 28 de julio y cuál fue la respuesta del supuesto estado en que está funcionando en Venezuela. Y la segunda, frente a lo que deben inspirar y transmitir coherencia, consistencia, perseverancia, confianza, que es en el liderazgo y de comportamiento que sigue profundizando la duda y la desconfianza en el pueblo venezolano. Mira, tenemos un problema gravísimo en Venezuela que se origina por el empeño del gobierno de llevar el conflicto a un escenario agónico. Este es un gobierno que no ha tenido nunca vocación democrática, eso no es ninguna duda. Chávez el chavismo se inició con un golpe de Estado absolutamente absurdo, porque unos militares que decidieron que como tienen las armas de la República, ellos iban a agarrar el poder porque les daba la gana, en un régimen democrático donde había plenas garantías para que cualquiera pudiera construir una oposición y una alternativa y acceder al poder por la vía como se tiene que acceder al poder en un país civilizado, que es por la vía de los votos de los ciudadanos. Eh, Entrar en este análisis nos saca del tema de la batalla cultural, porque es un tema demasiado complejo y demasiado profundo, que tendríamos que montar otro foro para hablar de esto, porque es un tema muy complejo. Una de las cosas que nosotros hemos reflexionado mucho es que una de las vías para lograr el cambio político en Venezuela es lograr construir una propuesta alternativa que merezca esperanza, o sea, que genere esperanza, que genere confianza, que genere ilusión además. Y creo que por ahí pasa en una buena medida la posibilidad de que se abra un camino para que podamos superar esto. Es decir, yo creo que ganar la batalla cultural es imprescindible para ganar todas las demás batallas. Si nosotros no somos capaces de animar al país con una propuesta distinta, con la posibilidad de un futuro mejor cierta, ¿no? No la posibilidad montada sobre bases falsas, sino con un programa concreto, específico y con unas ideas que la gente pueda abrazar, eso le puede dar muchísima fuerza a un movimiento interno que permita que el cambio se pueda lograr. El gobierno desarrolla una estrategia de confrontación agónica porque entiende que esa es su mejor estrategia para permanecer en el poder. Y lo hace es profeso, es decir, aquí ha habido mil maneras de construir alternativas que no representen para el gobierno una amenaza de cárcel y de persecución, y el gobierno las bloquea todas, y el gobierno favorece siempre una opción alternativa, la opción alternativa que más lo confronte en los términos más radicales, porque eso lo ayuda a consolidar las fuerzas que le dan soporte. Un régimen, un gobierno cae cuando las fuerzas que lo soportan se quiebran. A este gobierno lo soportan un montón de fuerzas, y cuando enfrente tiene una amenaza radical, esas fuerzas se compactan. Por eso el gobierno promueve siempre la confrontación agónica. Este esquema hay que romperlo, creo yo, pero bueno, repito, esto daría para un debate largo sobre este tema específico que tendríamos que desarrollar, porque es complejo. Buenos días, Pedro Pablo, y mucho gusto. Buenos días. Soy Alberto Rial. A ver, yo tengo entre comentario y pregunta. Parece que hubiera dos escenarios. El escenario en el que tú hablas de la batalla cultural eh, mundial entre esto que se llama progresismo, este, eufemísticamente, y lo que estamos hablando de los partidarios de la democracia liberal, que tiene, es decir, que ocurre en muchas partes del mundo. Y luego la batalla cultural que yo percibo en Venezuela. Yo me pregunto si nosotros empezamos a... Es decir, el deterioro del país comenzó en el año 74 con la abundancia petrolera.
Hay estudios que han investigado la cultura de la sociedad venezolana, el estudio que yo menciono mucho de David McClelland, que es un estudio precisamente del año 74. Examinan los registros de la sociedad y ven qué valores, qué motivaciones están presentes en esos registros. Cuando digo registros, digo música, folclore, discursos políticos, literatura, arte, cantidad de cosas, ¿no? Y dividen el tema en motivación de poder, afiliación y logro, ¿no? Son esas tres motivaciones las que ellos miden. Esta gente hizo un estudio a partir de los años 30, con todos los registros de la sociedad a partir de los años 30 hasta los años 70, principios 60. Encontró los mismos valores, perdón, una muy alta motivación de poder, una muy baja motivación de logro y una moderada alta motivación de afiliación. Eso, puesto en términos prácticos, lo que dice es, esta es una sociedad que prefiere líderes fuertes, que se deja llevar por un caudillo, que prefiere un Estado grande, que siente que no tiene control sobre su vida y que necesita alguien que lo aguante, que lo resuelva. Y si nosotros empezamos a ver cómo evolucionó la democracia desde que llegó, desde el primer gobierno de Rómulo Betancourt, del gobierno de Rómulo Betancourt en el año 59, en adelante, la democracia se mantuvo por una renta petrolera que alcanzaba para todos. Llegó el momento en los años 80 en que ya la renta petrolera no alcanzaba para todos. La sociedad seguía siendo dependiente del Estado, no se desarrolló una economía suficiente como para reemplazar o seguir manteniendo al país fuera de la renta petrolera. Y al final la democracia se fue también relajando, se fue desprestigiando, la gente fue perdiendo confianza, sobre todo porque ya la democracia no tenía dinero para mantenernos a todos. Y llegó el momento en que Chávez dio el golpe y ahí la gente como que se le abrieron los ojos y dijeron, esto es lo que nosotros necesitamos una cachucha. Y eso está en línea con la motivación de poder y la baja motivación al logro y la motivación afiliativa. Al final parece que fuera inevitable cómo fue todo llevando a que la gente terminara votando por Chávez en 1998. Y el voto por Chávez en 1998 fue un voto cultural, fue un voto de motivación de poder, fue un voto de decir, yo lo que necesito es un tipo que mande, un iluminado que me prometa, aunque no cumpla nada, eso no importa, es una cosa medio mágica, de nuestro realismo mágico latinoamericano. Eso es lo que yo veo como nuestra primera prioridad, no es nosotros no creo que no tenemos un cambio cultural más básico. No es cambiar el progresismo a la democracia liberal, no es del caudillismo y la dictadura a la democracia. Nosotros tenemos que saber convertirnos en ciudadanos de una democracia. Tenemos que entender lo que significa la democracia, tener los valores que significa la democracia, que representa la democracia y eso requiere de un esfuerzo muy grande de todo el país. Un esfuerzo que quizás sea promovido por el Estado y que quizás, pero que tiene que tener en cuenta a todas las fuerzas, lo que llaman fuerzas vivas, fuerzas productivas del país, para pasar un mensaje de que, señores, si nosotros no abandonamos estos valores que hemos tenido y que aparentemente los tenemos desde hace mucho tiempo, desde hace una cantidad de décadas, nosotros vamos a seguir con el chavismo ahí, el chavismo o lo que quiera reemplazarlo, acechándonos y esperando para ganarse el favor del pueblo cuando la democracia tenga dificultad. Este, Ahí viene mi pregunta, ¿cómo ves tú que nosotros podemos ejecutar ese cambio cultural, programar ese cambio cultural para cuando obviamente regrese la democracia? Desde el momento en que lleguemos a tener un gobierno democrático en adelante para asegurarnos que no vamos a regresar a los golpes de Estado y a los caudillos. Oye, Alberto, qué interesante tu intervención. No sé si la pregunta, toda la intervención, interesantísimo y además no puedo estar más de acuerdo con las cosas que planteas aquí. Eh, por eso nosotros pensamos que el problema fundamental es cultural, que como tú lo planteas, abarca también los valores democráticos. Es decir, somos una sociedad que a pesar de que vivió
que sí tiene unos valores democráticos más o menos arraigados porque vivimos una experiencia democrática bastante, desde el punto de vista del ejercicio democrático, aceptable. Yo tengo muchas críticas frente a al periodo democrático, pero ciertamente había un montón de reglas democráticas que se respetaban, la tolerancia, la competencia democrática, habían elecciones, la gente podía votar y podía votar por la opción y se respetaban los resultados y había cierto respeto a las instituciones. No funcionaban de forma perfecta, pero había un respeto institucional importante. Pero ciertamente no hay en Venezuela, los venezolanos no tenemos una cultura democrática arraigada, una conciencia de lo que significa el ejercicio de la democracia y de los derechos individuales, respetando además los derechos de los demás. Y lo vemos en todo el debate político, es decir, en el debate político no solamente del gobierno, también dentro de la misma oposición, partidos donde no se ejerce ni siquiera la democracia interna, donde hay intolerancia, donde hay un montón de elementos y de conductas que no se corresponden con los valores democráticos. Esto tiene una herencia muy larga. Vivimos una independencia, un proceso de independencia muy traumático, donde los héroes de la independencia eran militares, caudillos, y el caudillismo nos acompañó todo el siglo XIX, pero no fue solamente Bolívar, sino después vino Páez y después vinieron los Monagas y después vino Guzmán Blanco y después Gómez. Es decir, la herencia nuestra es una herencia de caudillos. Y en la democracia también tuvimos nuestros caudillos. Rómulo Betancourt fue un caudillo democrático por el que yo siento una enorme admiración, pero y Rafael Caldera dentro del Partido Social Cristiano también tuvo conductas de caudillo, eh, que no se correspondían propiamente con los valores democráticos. Por eso para nosotros el cambio cultural es importante y el cambio se produce cuando hay un debate donde se plantean esos valores y se exponen. Creo que hay una oportunidad en este momento por el fracaso absoluto que ha tenido esta experiencia con el nuevo caudillo militar, otra vez, regresamos al siglo XIX. Creo que esto puede ayudar a un aprendizaje y lo puede haber si hay un liderazgo político que oriente con su conducta y con su palabra una nueva forma de entender la democracia y de entender el poder y de entender al Estado. Nosotros somos un país que le rendimos culto a los militares, es decir, aquí se le rinde culto a todos los héroes militares. Hemos tenido unos civiles espectaculares, empezando por Andrés Bello, que se le rinden homenajes en Chile y las calles más importantes y Andrés Bello es una figura importantísima de que en Venezuela pues ni Andrés Bello ni José María Vargas ni ninguno de nuestros héroes, Juan Germán Rocio, tanta gente civil que hemos tenido a lo largo de la historia además y más reciente y le seguimos rendiendo culto a los militares. Entonces, bueno, es natural que la gente esté esperando el caudillo militar que nos va a salvar porque es lo que nos ha acompañado a lo largo de la historia. Creo que esta experiencia traumática que hemos vivido y muy dolorosa puede servir para construir una nueva forma de entender la política, el Estado y de entender la democracia. Eso pasa porque el liderazgo de ejemplos y de buenos ejemplos. Hacías mención al tema de la República Civil. Yo creo que ahí también hubo muy malos ejemplos en muchas cosas. No voy a desarrollar demasiado críticas frente a la República Civil, pero yo creo que una de las cosas que hizo mucho daño fue el exceso de recursos con el que nos embriagamos. Yo aquí comparo dos modelos radicalmente distintos que pueden ayudar a entender un poco lo que pasó, que son el modelo de Noruega y el modelo de Venezuela. En el modelo, dos países petroleros que tomaron caminos radicalmente distintos. Hoy Noruega es uno de los países con más Producto Interno Bruto per cápita, tienen un fondo de ahorro impresionante que es capaz de darle de comer a las 25 generaciones que vienen en Noruega sin necesidad de trabajar ni siquiera. Y tenemos el caso de Venezuela, que hemos despilfarrado una renta petrolera completa, hemos recibido miles de millones, muchísimo más dinero que el que puede haber dispuesto en Noruega y estamos como estamos. Nosotros sufrimos lo que se llamó la enfermedad holandesa, lo que se llama la enfermedad holandesa, que se tendría que llamar la enfermedad venezolana, porque creo que en ninguna parte se ha sufrido esa enfermedad como la sufrimos nosotros, que básicamente pues, nos entra una chorrera de petrodólares
de la nada, es decir, producto de la subida de los precios del petróleo, y ese montón de dólares cuando ingresan en la economía produce un efecto inmediato, que es sobrevalorar la moneda nacional. Es decir, el dólar pasa a valer, cuando tú metes un montón de dólares, hay tanto exceso de dólares que la moneda se sobrevalúa y eso lo que hace es estimular las importaciones y desestimular la producción nacional. En Noruega, todos los ingresos petroleros que aprendieron de la elección de Venezuela, el ingreso que generaba el petróleo no se gastaba, se metía en un fondo de ahorro y el Estado solamente tomaba el 4% de los intereses que producía ese fondo. Eso era lo que disponía el Estado. Y siempre para gastos de inversión, gastos de infraestructura, etcétera. Fueron ahí acumulando y acumulando y acumulando riqueza porque no entraba en la economía, desarrollaron su economía prescindiendo de esos recursos, diversificaron su economía, solamente tomaron el 4% para gastos de inversión, infraestructura, y ahora tienen acumulada una cantidad que yo no sé, no soy capaz de decir porque la cantidad de ceros que tiene ese fondo es demasiado grande para poderlo expresar. Entonces, es los dos casos, el país que manejó la renta petrolera de manera catastrófica y el país que manejó su renta petrolera de manera brillante. Después la otra cosa que sucedió en la democracia es que ese exceso de dinero con los gobiernos populistas, que los tuvimos y mucho, que acostumbraron a la gente a la idea y que le vendieron a la gente a la idea de que este país rico podía atenderle todos sus problemas, se fue descomponiendo, es decir, y se fue descomponiendo porque tanto dinero y manejado de una manera es decir, tanto dinero de la noche a la mañana terminó descomponiendo el sistema democrático y los casos de corrupción se hicieron patentes. Repito siempre, nada que ver con lo que hemos vivido ahora. Allá había muchísimo más control, ahí no habían obras que se presupuestaban y no se ejecutaban y se pagaban. Habían casos de corrupción, nada que ver con lo que ha habido en este gobierno, porque básicamente este gobierno nunca ha habido tanto dinero como el que ha tenido este gobierno y nunca ha habido tampoco control. Allá había unas instituciones que funcionaban. No funcionaban de manera óptima, pero funcionaban. Había una Contraloría, y la Contraloría ejercía su función. El que en la República Civil quería hacer un acto de corrupción andaba preocupado porque ese acto de corrupción sabía que le podía traer consecuencias. En este gobierno eso, el nivel de control no existe, para nada. Entonces, pienso, perdón, Alberto, que me disgregué demasiado con tu pregunta, que sí, hay que hacer un esfuerzo por generar en Venezuela una revolución cultural, y esa revolución cultural pasa por entender la importancia de los valores democráticos, de los valores ciudadanos, de los valores civiles, y además bueno, la defensa de todos los valores sobre los cuales se ha fundado nuestra civilización. Yo creo que el trabajo en Venezuela es cultural. Si nosotros ganamos la batalla cultural, ganamos todas las demás batallas. Si no ganamos la batalla cultural, nosotros podemos salir de este gobierno y podemos producir el cambio político y vamos otra vez a caer, como tú mismo lo decías, recurrentemente vamos a volver a caer una y otra vez en manos de algún caudillo populista que se aparezca invitando a salvar a la patria. Es la solución de los problemas del Ujú. país y la posibilidad de que nosotros podamos poner a Venezuela a caminar por un camino de progreso en el corto, mediano y largo plazo pasa porque ganemos la batalla cultural. Gra- Gracias, Pedro Pablo. Gracias, doctor Pedro Pablo Fernández, por su intervención, la cual coincide mucho en mi línea de pensamiento, especialmente en la introducción que hiciste acerca de la batalla cultural, que hay dos puntos, que es la batalla cultural o el cambio cultural de la idiosincrasia del venezolano, que fue lo que nombró nuestro amigo Alberto Rial y que lo expuso en la pasada conversación que tuvimos en este grupo. Y está la batalla política cultural que lo nombraste, que ya está siendo ejecutada a nivel global en el sentido de ciertas ideologías que se han ido expandiendo eh, muy fuertemente en el mundo occidental, cuya orientación está dirigida a, a destruir el mundo occidental, la cultura occidental,
la cultura grecorromana judeocristiana, que es la que ha significado el progreso de la cultura en nuestro mundo. En esas están, nombraste las ideologías de género, que por supuesto todas esas que has nombrado, la ideología de género, el apoyo del aborto, todas, ninguna tiene basamento científico. Bueno, Está también adicionalmente la ideología de la eutanasia, en el cual ya cuando nosotros estemos, aunque ya estamos en la tercera edad, pero cuando estemos un poquito más avanzados, cualquier política que se aplique, nos pueden aplicar la eutanasia porque ya estamos improductivos. Entonces, la eutanasia, pero hay otras también que las ha tomado el, la ideología neomarxista, que es el indigenismo y el ambientalismo. El ambientalismo extremista está dentro de esas series de ideologías que, por cierto, lo reitero, ninguna tiene basamento científico. Y esta correcto. una que conversaba antes de empezar las grabaciones con nuestro común amigo Carlos Ochoa sobre un tema que he venido divulgando como hombre de las geociencias y de la industria petrolera, que es dos aspectos que atacan directamente dentro de esas ideologías que tampoco tienen base científica, que es el calentamiento global y ocasionado supuestamente por las emisiones de anhídrido carbónico producido por los combustibles fósiles. Y la otra es el antifracking, que es la nueva tecnología de desarrollo de yacimientos en yacimientos no convencionales de lutita. Todo eso, ¿quién lo promueve? Lo promueve quienes están en contra del mundo occidental, cuando hablábamos de las ideologías de género, del aborto, de la eutanasia, y otras ideologías que los tomó el Foro de Sao Paulo, como son el ambientalismo, el indigenismo y ahora el calentamiento global y el antifracking. Ahora bien, todo esto es importante que lo tengamos en cuenta dentro de esa batalla cultural, porque se tiene la batalla cultural como algo de lo que acabo de nombrar, pero casi no se conoce y muchos profesionales y gente que no tienen el conocimiento suficiente para defender esto, que es las campañas anti-oil and gas, es decir, anti-industria petrolera y anti-combustibles fósiles, y está también combinar esto con la defensa del ambiente, que son dos cosas distintas. El ambiente, por supuesto, hay que defenderlo, hay que preservar toda la limpieza, el progreso en cuanto a la naturaleza, y otra es oponerse al uso de combustibles fósiles, porque eso supuestamente ocasiona el calentamiento global, en el cual yo demuestro en los artículos que he publicado y en las conferencias que eso no tiene ninguna base científica, porque el anhídrido carbónico no tiene absolutamente nada que ver con ese supuesto calentamiento global, sino que eso es un fenómeno astronómico producido por las diferencias entre la órbita terrestre alrededor del Sol, sus inclinaciones y sus movimientos. Ahora bien, es importante esto, tomarlo en cuenta en esa batalla cultural, porque dentro de la misma propuesta que hay para la industria petrolera Venezuela, para rescatar la industria petrolera venezolana, que no es rescatar a la empresa quebrada, la PDVSA Roja Rojita, es el rescate de la industria petrolera venezolana mediante un plan bien sustentado de apertura petrolera, darle
ah, prioridad a que las empresas privadas, medianas, grandes y pequeñas participen en, en este desarrollo. Y eso va a ayudar a levantar la producción y, por supuesto, a ser el motor de la economía en sus primeros momentos. Sin embargo, es importante destacar que todavía dentro del pensamiento venezolano y pensamiento de gente demócrata, dicen que hay que implantar la transición energética, la captura del anhídrido carbónico e inyectarlo porque eso está causando el calentamiento global. Y eso es peligrosísimo porque eso convertiría en en una práctica antieconómica para cualquier inversionista que quiera dedicarse a la parte privada del desarrollo de la industria petrolera en Venezuela. Entonces, ese es mi planteamiento que te lo comparto en ese sentido. Y además, como se menciona, en el plan de nuestras autoridades electas el 28 de julio, María Corina Machado y Edmundo González, está un plan muy bien que lo presentaron en una conferencia mundial que se llevó a cabo en Houston recientemente, que se llama el CERA Week. Ahí ellos plantean en una intervención que tuvieron, que tuvo muy buenos comentarios, sobre cuál sería el plan de Venezuela para desarrollar su industria petrolera. Pero por ahí están todavía metiéndose muchas propuestas de que la industria petrolera venezolana tiene que estar orientada hacia la transición energética, hacia la captura del anhídrido carbónico, a la protección de la tierra, del calentamiento global y todas esas cosas que eso no tiene ningún fundamento científico, como no lo tienen las otras ideologías. Quería plantearte eso y bienvenida a tu punto de vista y tu opinión al respecto. Gracias. Mira, interesantísimo tu exposición también, la verdad es que muy buena y muy clarificadora de muchas cosas y me abre la oportunidad para hablar sobre el tema petrolero, que también es un tema importante que vamos a hacer en lo sucesivo. Y yo concuerdo contigo, Julián, completamente. No tiene ni siquiera sentido discutir mucho qué hacer con PDVSA, que al final es una discusión, es una empresa quebrada completamente. La deuda que tiene no la tiene cómo pagarla y no tiene recursos para nuevas inversiones. Y nosotros necesitamos sacar el petróleo que tenemos debajo de la tierra porque nos lo vamos a terminar comiendo si no nos ocupamos de él. Y el petróleo sigue siendo una palanca sobre la cual podemos alcanzar la recuperación económica y el desarrollo con mucha más velocidad. Digo, nosotros no podemos repetir la misma experiencia que hicimos con el petróleo en el pasado, pero el petróleo ciertamente es una palanca que tenemos muy importante para producir una recuperación económica mucho más rápido que si no lo tuviera. Pero pasa porque hagamos un proceso de apertura petrolera donde llamemos a la gente que sí tiene capital y que además tiene la tecnología y tiene toda la capacidad para que vengan a Venezuela a sacar petróleo. Y sobre este tema, a mí me gustaría mucho agregar una cosa que, déjenme abrir aquí. Hay gente que cuando le hablan y sobre gente que apoya al gobierno y gente que no apoya al gobierno que tampoco entiende bien cómo es el tema de la industria petrolera. Pero si aquí las empresas petroleras privadas que vengan a invertir petróleo en Venezuela y las empresas que están aquí, las empresas mixtas, yo voy a contar un poco qué es lo que le queda a Venezuela y qué es lo que se llevan. Porque hay la sensación de que cuando vienen las empresas extranjeras, las empresas se llevan nuestro petróleo y nuestra riqueza, que es un poco lo que ha vendido el gobierno y lo vendió frente a la apertura petrolera. Cuando una empresa extranjera vende petróleo y recibe
no es el precio que está en este momento, pero recibe $100 el barril. Cada barril de petróleo, pongamos que el precio esté en $100 el barril. Una empresa privada, Chevron, ExxonMobil, cualquiera, las chinas, las rusas, la que sea, exporta un barril de petróleo y se lo pagan a 100. De esos 100, 30%, es decir, $30, los tiene que pagar al Estado, que dan a través de las regalías. Eso es 30%, o sea, $30 para el Estado. Después hay un impuesto municipal que se hace sobre la venta bruta también, que es 2,2%, con lo cual terminan siendo 32,22. Después hay un impuesto al Fondo Social, que es 1,11. Después ciencia y tecnología se lleva 2% más y impuestos por exportación 0,1. Todo eso es de la venta bruta, es decir, de los $100 que esa empresa privada vende el petróleo, se está quedando con 64. O sea, 36 ya los deja con impuestos de regalía por la venta bruta del petróleo. Después vienen los costos operativos, que se calcula que en Venezuela puede estar alrededor de 9, 10 dólares el barril. Esos costos operativos también quedan en el país, porque eso es para pagar salario de la gente, para pagar obras de infraestructura, para pagar las cosas que necesitan para operar. Es decir, ese dinero que también queda dentro del país. Se va quedando esta industria con $56 de los 100. Todo lo demás quedó dentro de Venezuela a través de los impuestos o pagando los gastos operativos. Pero después viene la ley del deporte, que es 1%, y la ley antidrogas, que es 1%, y el Fondo Social de PDVSA, que son sobre la utilidad bruta, es decir, quitando los costos operativos y las regalías. Y después después de todo eso, vienen los impuestos sobre la renta, que son 50%. Al final, lo que quiero decir es que una empresa extranjera que viene y saca un barril de petróleo, termina recibiendo un pedacito así de los $100 por los cuales vendió el barril de petróleo. Todo lo demás queda dentro del país. Si la empresa es privada, esos pedacitos así se lo puede llevar la empresa privada. Perdón, la empresa privada, ese porcentaje pequeño que tiene de utilidad al final de cuentas, buena parte lo tiene que reinvertir, porque en el negocio petrolero tú tienes que invertir para seguir sacando petróleo, si no, no puedes. Y toda esa reinversión queda también dentro del país. O sea, lo que se llevan es una cosa ínfima de los $100 por los cuales vendieron el barril. Eso es una empresa privada. Si eso lo hace PDVSA, PDVSA se queda con ese pedacito igualito, simplemente que, bueno, PDVSA es una empresa del Estado y eso pasa a ser del Estado. Pero el porcentaje es pequeño. Una de las cosas importantes que tenemos que entender con esto también es que Venezuela es uno de los países que cobra más impuestos sobre la venta del petróleo que ningún otro país. El porcentaje que le quita Venezuela a las empresas petroleras que exportan petróleo es altísimo, mucho más alto que en Guyana. Si hay un inversor petrolero que quiere invertir en petróleo y quiere sacar petróleo, y nosotros le cobramos el porcentaje elevadísimo que le estamos comprando, se va a Guyana, perdón. O se va a cualquiera de los otros países donde lo tratan con más cariño. Venezuela necesita montar un negocio petrolero atractivo para que vengan inversiones al país a sacar el petróleo que tenemos, a las mayores reservas de petróleo del mundo, y que esa riqueza sirva para recomponer nuestra infraestructura y para pagar la deuda, para generar en Venezuela las posibilidades de que podamos sacar la economía adelante. Entonces, esto es importante saberlo, porque es que la gente tiene la idea de que, bueno, si tú le entregas con un proceso de apertura petrolera eso a las empresas extranjeras, entonces se van a llevar nuestro petróleo. No toda la inmensa mayoría de esos $100 que le van a pagar a la empresa por barril van a quedar dentro de Venezuela. Aquí lo que tenemos que ir es a un proceso de apertura petrolera para poder tener capitales que no tenemos, que no tiene PDVSA y que no tiene el país, desarrollar otra vez nuestra industria petrolera, volver a producir 3 millones y producir más de 3 millones, y que esa riqueza sirva no para malbaratarla como lo hicimos en los periodos anteriores, sino para que esa riqueza manejada con inteligencia sirva como palanca para sacar a Venezuela del hueco en el que está. Es fundamental que nosotros vayamos a un proceso de apertura petrolera con grandes inversiones petroleras que nos permitan desarrollar nuestra industria de nuevo y utilizar esa riqueza, como digo, para salir de abajo, ¿no? Muchas gracias, doctor. Excelente su comentario y respuesta. Gracias. Gracias, Julián. Yo quiero referirme, doctor Fernández, a la batalla
El título del conversatorio es La batalla cultural. Ahora, la batalla cultural se inició, la inició el chavismo en el año 1999. 25 años en esa batalla. Y la parte cultural reposa en las instituciones. Reposa y la institución donde reposa la cultura es el sistema educativo. Por eso fue que tomaron el sistema educativo como lo han tomado en estos procesos revolucionarios, en este caso pseudo revolucionarios. Al tomar, al tomar el sistema educativo, efectivamente esa es la gran batalla, porque ahí es donde reposa en la cultura, reposa las posibilidades de desarrollo de los países. Sin un sistema educativo óptimo, no hay posibilidades. Los países no tienen futuro sin un sistema educativo sólido. ¿Qué hizo el chavismo? El chavismo lo que hizo es que entró en un proceso de alienación del sistema educativo, el cual, mal que bien, era un sistema virtuoso de inclusión social. Funcionaba como un sistema virtuoso de, de inclusión social, también para reducir la pobreza y lograr la movilidad social. Yo nací en un barrio, uno pudo justamente entrar en ese proceso de movilidad social, donde con un título de universitario ya podías comprar un carro, era la garantía. Tú ibas al concesionario con el título universitario y te decía, sí, aquí tienes un carro, que lo podías pagar, podías tener, tener empleo de calidad y bien remunerado. Esa es la movilidad social. Ahora, con el chavismo se entró en un proceso de regresión. Hay un concepto que es regresión social, donde la clase media regresó, se devuelve y se convierte en pobre. De hecho, ya hay un concepto ahora de la pobreza más ampliada, donde se incluye también la clase media. Eh, Tenemos eso, el chavismo alcanzó esa batalla, montó un sistema educativo paralelo donde no funciona las escuelas y, y universidades chavistas no funcionan, pero le dan un presupuesto que se pierde, pero mientras el sistema tradicional educativo colapsa por falta de presupuesto. Además, sometido al deterioro progresivo de las instalaciones y además la deserción que se produce en profesores y alumnos. Allí lo que se plantea en un futuro es justamente yo escribí un libro el año pasado, La generación perdida de Venezuela, donde hay un capítulo dedicado al sistema de salud como un sistema, como son tres formas que yo planteo en el libro de la pérdida de la generación perdida, porque son niños adolescentes y jóvenes que no conocieron otro sistema de gobierno que el chavismo. Se perdió los que emigraron, los que quedaron en el país hay dos formas de pérdida, que es la pérdida absoluta, que es colapso del sistema de salud, donde colapsó, ¿no? Bueno, la tasa de mortalidad que aumentó, infantil y adulto, y la pérdida relativa, que se expresa en el sistema educativo donde, donde ahí se da ese proceso de exclusión social. Entonces, con esto lo que quiero significar es que la batalla cuando a mí me llamó la atención, porque cuando decimos batalla, lleva implícito la confrontación. Por supuesto, cuando salgamos del chavismo, se emprende
se va a aprender una batalla, pero va a ser una batalla mayor todavía, porque es que no es que vamos a rescatar lo que fuimos, no, porque la tecnología ha avanzado tanto de que la batalla que tenemos que tener justamente es borrar esa alienación que tienen los jóvenes, que bueno, que ya están están excluidos del sistema porque no están estudiando. En el libro está cómo la, la educación privada pasó de 2015, que representaba como el 43%. Hoy en día, hoy en día el, representará apenas el 10%. Aumentó la participación del sector público educativo, pero en una forma que totalmente es un sistema que no funciona porque es excluyente por definición. Entonces, tenemos, así como haciendo el símil con la industria petrolera, que se destruyó el sistema educativo, la base de la cultura, está destruida también. No hay generación de relevo en profesores, maestros, se fueron. Una de las primeras emigración que se produjo fue justamente de los maestros a otra actividad económica o fuera del país. El pedagógico no funciona. Allí tenemos la batalla que corresponde diseñar, y realmente es todo un reto el rescate del sistema. Mira, bueno, contesto esta pregunta y me tengo que ir corriendo porque tengo una reunión donde me están esperando, pero bueno, agradezco muchísimo esta oportunidad que me han dado de conversar con ustedes, temas importantes y un diálogo que me nutre mucho y creo que la gente va a poder apreciar. El problema educativo gravísimo en Venezuela es terrible lo que está pasando. Pero terrible por donde lo veas. No hay forma de ver en el tema educativo en Venezuela ningún aspecto que no esté en crisis. Conversando con un profesor muy querido mío del colegio, era mi profesor de historia de Venezuela, me decía, yo iba al colegio en mi carro. Y todos los profesores del colegio iban al colegio en carro. Él daba clase en mi colegio, que era un colegio privado, y en los colegios públicos también. Daba en la tarde. Y me dice, en el colegio público todos los profesores iban en el carro porque ganábamos lo mismo. Él me decía, yo ganaba más en la escuela donde trabajaba que en la escuela donde te da clases a ti. Ahora voy en autobús porque no tengo ni siquiera para comprar el caucho al carro. Es decir, me alcanzaba el sueldo para comprar un carro y ahora no me alcanza el sueldo para para comprar unos cauchos al carro. La tragedia que estamos viviendo con la pérdida de personal calificado es gigantesca. Y la calidad de la educación y la calidad de las escuelas. Es decir, estamos en una situación terrible, que es increíble porque este gobierno se proclama socialista y nunca había habido una diferencia de la calidad de la educación tan grande entre la escuela privada y la escuela pública. Uno de los instrumentos de igualación social más importantes es la educación. Y nunca había estado la escuela pública tan deteriorada en relación con la escuela privada, que también ha sufrido mucho, pero bueno, mucho menos. Este, a mí no me preocupa tanto el adoctrinamiento en las escuelas, que tú hacías de alguna manera alguna referencia, porque al final el tema cultural, que para mí es el más importante, no es tan difícil de cambiar. La gente adopta conductas distintas de acuerdo con los incentivos que se le presentan. Si los incentivos son incentivos que promueven antivalores, pues la gente termina actuando de una determinada manera, pero si los incentivos que se promueven son incentivos que generan valores, la gente responde relativamente rápido. Es decir, el cambio cultural, aunque parezca mentira, es un cambio que se puede dar relativamente rápido.
Hablaba Alberto, creo, en su primera intervención, cosa que omití, sobre lo que habría que hacer desde el Estado. Claro que si nosotros logramos un cambio político y hay un liderazgo político que promueva los valores adecuados y promueva esta revolución cultural que tenemos que hacer, ayuda muchísimo porque desde el poder del Estado es mucho más fácil hacer todo. Nosotros estamos desde IFEDECA dando nuestro granito de arena en este tema que para nosotros es vital. Es decir, yo lo dije hace un rato, lo repito ahora, si nosotros ganamos la batalla cultural, vamos a ganar todas las demás batallas. Básicamente la batalla que tenemos enfrente es una batalla cultural. Y creo que la vamos a ganar, yo soy optimista frente a esto, porque además más allá de lo que el liderazgo político desde hace muchos años le ha transmitido a la población, este es un pueblo trabajador. Yo me recorro Venezuela de punta a punta, ustedes todos tuvieron experiencia en Venezuela, aunque estén viviendo ahorita afuera. Y, y ahí, este es un pueblo trabajador. Usted baja a la Redoma de Petare a las 5:30 de la mañana, la Redoma de Petare está así, de gente que ha tenido que bajar de Maca, de La Dolorita, de Caucahuite y de Mariche, y tuvieron que salir a las 5 de la mañana al trabajo. Uno va a todas las rincones de vocación agrícola de Venezuela y la gente se para a las 5 de la mañana, a las 4:30 de la mañana a recoger tomate, a recoger papa. Es decir, esto es un pueblo trabajador que con los incentivos correctos va a responder, y estoy seguro que va a responder. Es urgente producir el cambio político en Venezuela, sin ninguna duda. Con este gobierno es imposible que el país pueda aprovechar todo el potencial que tiene, pero yo soy optimista frente a las posibilidades que tenemos en el futuro, en el corto plazo y en el mediano plazo, de que nosotros podamos lograr ese cambio. Y repito, para mí lo más importante es que vayamos dando esa revolución cultural, porque sin un cambio cultural, Venezuela no está condenada al fracaso en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Entonces, la batalla que estamos dando, y les agradezco mucho a ustedes la oportunidad de esta conversación, que espero que mucha gente la pueda ver, porque ha sido una conversación muy nutritiva, no solamente por las cosas que puedo haber dicho yo. Las intervenciones de ustedes a mí me han dejado muy, muy contento, y vamos a seguir dando esta batalla en defensa de Venezuela para tenerlos a todos ustedes de regreso en la casa. Y a los jóvenes que se han ido de Venezuela, que tienen tanto que aportarle al país, yo estoy seguro que van a regresar, porque es que Venezuela tiene un potencial gigantesco. El compañero Alberto Real hizo un planteamiento sobre este mismo tema. Y yo le planteé la importancia de un aspecto que para mí es crucial, que es la codicia. Es decir, el liberalismo absoluto produjo los monopolios. Es necesario, digamos, que haya un control, digamos, no un control, una pluralidad de participación que sirva dentro de la libertad de control de los distintos procesos. Es decir, debe haber un equilibrio natural en el funcionamiento de la sociedad para que no se produzcan esa monopolización y al mismo tiempo se produzca una desinversión y fuga de capitales. Está claro que parte de nuestro problema, o una parte sustancial de nuestro problema, además de la corrupción propiamente interna, administrativa, etcétera, ha sido la de la evasión de capitales, la fuga, que llegó prácticamente a desbancar en el año 88, 89, las finanzas públicas. Y empezamos ese gobierno con las graves dificultades que casi todos conocemos. Entonces, ese aspecto es fundamental. Y yo lo mezclaba con lo siguiente: las constituciones, todas las religiones tienen valores similares, todas tienen valores similares, en términos generales, pues. Nuestra religión, digamos, católica, cristiana, tradicional en nuestra cultura, contiene un conjunto de valores. Los 10 mandamientos son importantísimos. Pero entonces yo le preguntaba a Alberto, esos valores y los valores que están en nuestras constituciones desde 1811, y voy a invocar especialmente las del 47, 61 y la del 99, tienen valores importantísimos. Ahora la pregunta es, ¿por qué esos valores no se respetan?
Si tuvimos incluso un periodo democrático de 30 años donde veníamos de una dictadura y veníamos antes de superar el periodo gomecista, que era terrible, que fue terrible para los venezolanos, independientemente de que haya pagado la deuda o qué tal, pero los aspectos de apropiación del país por parte de Gómez y de su familia, y los aspectos del autoritarismo, de la pérdida absoluta de la dignidad. Entonces, la gran pregunta que yo digo, teniendo nosotros esos valores como valores señeros en la religión, quienes son religiosos, y en la constitución o en los aspectos civiles, los que son menos religiosos, se produce pues esta perversión de la cultura. Esa es una pregunta que yo me hago, pues. Ese es el planteamiento. Voy con la respuesta. Eh, Tú arrancabas diciendo todas las religiones tienen valores similares. Y eso no es tan, es cierto, pero no tanto. Es decir, tú vas a los países musulmanes, hay países musulmanes donde a un homosexual lo condenan a muerte. Eso es inconcebible en el mundo cristiano. Hay una mujer que la matan a pedradas por ser infiel. Eso es inconcebible en el mundo cristiano. Sí, hay un elemento del cristianismo que es distintivo de todos los demás, y ese elemento básicamente es gracias a que en el cristianismo hubo un Señor llamado Jesucristo que vino a la tierra y dijo un montón de cosas que generaron un quiebre con todo lo que se decía, con todo lo que se promovía antes. Esa escena que se lo digo siempre a las feministas radicales anticristianas que andan despotricando a la iglesia, el gesto más hermoso que ha producido ningún hombre en la humanidad, más en defensa de los derechos de la mujer y de su dignidad, fue el episodio donde iban a matar a pedradas a la mujer adúltera y Jesús se paró en la mitad y dijo: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Se lo dijo a los hombres que le iban a caer a pedradas a la mujer. Si ustedes no están libres de pecado, ¿qué hacen ustedes juzgando a la mujer? Es una manifestación como esa es increíble 2000 años atrás, cuando todo el mundo judío veía y musulmán y todo el mundo en el cual había nacido Jesucristo veía como el castigo adecuado a una mujer adúltera que la mataran a pedradas. Entonces no, el cristianismo tiene unas particularidades muy distintas al resto de las religiones, a pesar de que es verdad que más o menos cuando uno estudia cada una dicen cosas parecidas. El cristianismo introdujo unos elementos demasiado importantes para nuestra civilización. Después, los monopolios no se generan por la avaricia. Casi siempre donde hay monopolios está metida la mano del Estado interviniendo en la economía de manera indebida. La idea, para que el libre mercado funcione como tiene que funcionar, no puede funcionar con monopolios. La idea del libre mercado es que haya múltiples ofertantes y múltiples demandantes de manera que ninguno tenga poder sobre el mercado, sino que al final las relaciones se regulen por el libre intercambio entre todos. Es lo que termina desarrollando un nivel óptimo. Básicamente el libre mercado lo que hace es poner a distintos productores a competir entre sí, a ver quién produce el bien de la manera más satisfactoria para el consumidor y al precio más económico. Si cada vez que surge competencia ganamos. Fíjense ustedes, yo tengo un video publicado en mis redes que me gustaría mucho que lo vieran. El video tiene un título un poco impropio para esta conversación de gente que se expresa también, pero el título del video es el socialismo el que jode a los pobres. Y lo que hablo ahí es de cómo Chávez, expropiando todas las empresas productoras de harina precocida, terminó dándole un poder a Polar mucho mayor del que tenía. Es decir, acabó con toda la competencia europea, expropiando todas. Con eso, ahora que ha habido un proceso de apertura donde se han abierto muchísimas marcas de harina precocida, el precio al que se vende la harina precocida bajó notablemente. Si Polar estaba vendiendo la harina pan en $1.5 el paquetico, ahora está en 0.8. Todo eso ha sido producto de la aparición de competencia.
La competencia genera eso. La competencia y el libre mercado lo que generan es que cada vez hayan más productos de mejor calidad y a más bajo precio. Por eso yo creo que hay que promover el libre mercado. Con el libre mercado surge la mejor versión de los venezolanos, la mejor versión de los empresarios y la mejor versión de los trabajadores. Yo tengo otro capítulo que me encantaría que vieran que se llama Las Tejerías. Es un capítulo que tengo en mi canal de YouTube. Es un documental donde explico cómo se construyó esa hermosísima zona industrial en Tejerías y cómo se destruyó. Yo lo hago con la gente y la gente va dando los testimonios de lo que había en Tejerías. Cuando Tejerías se desarrolló, se generó un montón de empleo. Vino gente de todas partes del país a trabajar ahí. Toda esa gente que vino a trabajar ganaban un buen salario, tenían un buen ingreso. La gente de Tejerías cuenta cómo la gente cambiaba de trabajo, salían de una empresa y se iban para la otra porque ofrecían un mejor salario. Todos ganaban bien, todos ganaban suficiente para vivir una vida perfectamente digna, para satisfacer las necesidades de la familia. Se construyeron casas. La gente iba a trabajar y se iba con platica en el bolsillo a gastar en la farmacia, en la ferretería, en la peluquería. Si se desarrolló toda una actividad económica gracias a que unos señores fueron ahí a invertir, fueron a un banco, metieron un proyecto, arriesgaron y montaron su empresa. Todo eso generó un ecosistema virtuoso. Ellos cuentan cómo los empresarios de la zona arreglaban el dispensario, no había que ir para la alcaldía ni para ir para la gobernación, asfaltaban las calles, había una empresa que producía asfalto y la gente de la comunidad dice que iban con una cartica a la fábrica de asfalto y la fábrica de asfalto iba inmediatamente, no tardaban una semana en asfaltar la calle. ¿Cómo hacían fiestas a los niños en todas las comunidades? Porque ahí habían empresas, estaba la Navisco y estaban otras empresas que armaban cotillones y hacían fiestas para los niños el Día del Niño y en diciembre. Es decir, había toda una comunidad virtuosa que se generó porque había prosperidad. Y cuando hay prosperidad, surge la mejor versión de la gente. En el socialismo, que hablan de la creación del nuevo hombre, al generar miseria y a poner a todo el mundo en estado de necesidad y de subsistencia, pues surge la peor versión de cada uno. Ningún empresario se ocupa ni de la comunidad, ni de pagarle mejor a sus trabajadores, ni de generar un entorno saludable cuando está a punto de quebrar, cuando el gobierno lo amenaza, cuando va al CENIATA a cobrar el impuesto o a matraquear, cuando están amenazados de expropiación. Es decir, ahí surge la peor versión del venezolano. Por eso en socialismo, ese nuevo hombre del que hablaba el Che Guevara y del que hablaba el marxismo, el nuevo hombre que termina surgiendo del socialismo es la peor versión del ser humano. La mejor versión surge en un ambiente de prosperidad y de progreso. Por eso es tan importante promover el libre mercado los invito de verdad a ver el documental de Tejerías que está en mi canal de YouTube. Es un espectáculo, no es un espectáculo porque yo lo hice, es un espectáculo porque los testimonios de la gente de Tejerías no dejan ningún lugar a dudas de que lo que tenemos que construir en Venezuela son espacios de progreso, de bienestar a partir de la inversión privada. Yo creo, soy un gran defensor del libre mercado como la mejor manera para generar riqueza y para sacar a la gente de la pobreza, porque la otra gran mentira es que el libre mercado genera pobreza, el libre mercado genera riqueza para todos. No genera igualdad en el ingreso, es verdad, hay desigualdad, pero en un sistema de libre mercado es el único sistema donde los pobres superan la pobreza y donde los pobres viven mejor. Y el problema no es la desigualdad, el problema es la pobreza. Lo que tenemos que acabar no es con la desigualdad, lo que tenemos que acabar es con la pobreza. En China abrazaron las ideas del socialismo y sometieron a la gente a una hambruna gigantesca. Se abrieron al libre mercado y hay 700 millones de seres humanos en China han salido de la pobreza. Lo mismo está haciendo la India. Lo mismo ha hecho Irlanda. Irlanda del Norte era uno de los países más pobres de Europa. Hace 20 años se abrieron al libre mercado, establecieron políticas liberales en ese país y el país ha venido creciendo económicamente y la gente ha venido superando la pobreza gracias a la apertura hacia el libre mercado. En el libre mercado, el que se hace rico, Bill Gates, que se hizo el hombre más rico del mundo, Bill Gates, los ingresos de Bill Gates eran el 2% de la venta bruta de Microsoft, el 2%. Con eso se hizo el hombre más rico del mundo. El otro 98% de las ventas
fueron a parar a los bolsillos de los empleados, de los transportistas, de los que montaron una tienda de reparación de artefactos, de los que montaron todo lo que se montó alrededor de esa gigantesca riqueza que montó Bill Gates. Lo mismo pasa con el productor de textil, con la fábrica textil en Tejería. 600 trabajadores dependían de esa fábrica. Esos 600 trabajadores que tenían un sueldito y se lo iban a gastar en la peluquería, en la farmacia, en la ferretería. Esos que permitieron que gente de la comunidad montara comedores familiares en sus casas para atender la demanda de los trabajadores que salían con dinero. Esa fábrica textil, el dueño de esa fábrica textil generó empleo a los que recogen algodón en Barinas, en Portuguesa, en Monagas, en Anzoátegui, en Guárico, y generó además empleo para los transportistas. La riqueza que genera el señor que montó la fábrica textil en Tejería es mucho más grande la que distribuye que la que se queda él, pero 100% y muchísimo más grande la riqueza que repartió que la que se generó él. Él se queda con un pedacito de la torta, individualmente el pedazo más grande, porque todo lo demás está repartido entre cientos de personas. Pero es el libre mercado el único que puede generar riqueza y además el único que puede ayudar a la gente a superar la pobreza de forma definitiva. Muchísimas gracias, doctor Pedro Pablo Fernández. Creo que hoy contribuimos de alguna manera con esta lucha de la batalla cultural para compartir y desnudar una realidad histórica que tenemos y que yo digo no hemos podido reconocerla como sociedad integral. Gracias a usted, programa, mi presidente. Usted sigue siendo mi presidente porque usted lo nombramos presidente vitalicio del IFE de Cañete Bolívar. En Bolívar, perdón. Gracias. Este programa va a salir en nuestro canal YouTube, Política y Gerencia, y en todas nuestras redes sociales, y el domingo en el canal Washington TV a las 12 del mediodía. Así que vamos a estar en contacto y adelante, doctor Pedro Pablo Fernández. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor Fernández. Gracias. Excelente presentación. Muchas gracias. Dios me los bendiga. Igualmente, amén, amén.